nuestra sesión de hoy. Estamos viendo y analizando el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que señala que dicho tribunal deberá resolver sus conflictos a su conocimiento conforme a las normas que deberá aplicar. Señala los tratados. Para hablar un poco de los tratados y de la importancia que ello tiene en el orden jurídico internacional, voy a hacer un comentario más general y refrescar la memoria de aquellos que suelen tener la buena práctica de leer prensa o escuchar a través de radio o televisión el acontecer internacional. No creo que haya pasado desapercibido que en días recientes el Fondo Monetario Internacional señaló que ellos aconsejaban o sugerían que los estados, para efectos de superar la crisis económica que está produciendo la pandemia global de COVID-19 y además superar los efectos económicos que se van a producir una vez también superada la pandemia, que se aplicasen impuestos especiales y por una vez a las fortunas o a los ingresos más ricos, que en Chile se ha denominado como el impuesto a los súper ricos. Que un organismo multilateral como el Fondo Monetario Internacional, que por lo demás tiene cierta fama en cuanto a ser objeto de crítica desde los sectores más de izquierda o más progresistas, respecto de su extremo influencia de corte neoliberal en lo económico, no dejó de llamar la atención y por el contrario, está estudiando seriamente qué es lo que están proponiendo. Sabemos que en Chile hay una suerte de proyecto de ley de aplicar por una vez un impuesto, una tasa de un 2,5% también a las fortunas más grandes, llamados los súper ricos, pero también en el camino de la semana pasada, Forbes, un organismo privado, nos señaló que las fortunas más grandes de nuestro país tuvieron un incremento durante el año 2020, en plena pandemia, cuarentena en gran parte del territorio nacional, del orden del 74%. Entonces, Forbes señalaba de que las 6 o 7 fortunas más grandes del país tienen un fondo de capital de 40.000 millones de dólares. Esto, por cierto, que es un tema que se va a debatir, aun cuando solo puede ser materia de ley este tema, conforme a la Constitución vigente, artículo 63, si es la iniciativa de ley formulada por el Ejecutivo. Vale decir, es el presidente de la República quien tiene la facultad exclusiva de someter a conocimiento del Parlamento una iniciativa de ley que tenga por fin crear tributos. Pero ocurre de que una de las fortunas más grandes del país es la que le pertenece al propio presidente de la República, quien se estima que anda del orden de los 2.600 millones de dólares. Se planteó entonces ayer o antes de ayer por una diputada el eventual conflicto de intereses que se va a producir si es que el Ejecutivo decide no presentar una iniciativa de ley de este tipo, porque parece ser relativamente fácil de entender,
de que ese impuesto afectaría al mismo que lo está proponiendo. Pues bien, ese es el hecho más resumido, que tiene connotaciones nacionales, pero a mí me interesa plantear este tema, esta sugerencia del Fondo Monetario Internacional, me interesa que lo veamos desde la perspectiva de por qué es importante el tratado y por qué afecta o de alguna manera influye en el ordenamiento jurídico nacional. Me gustaría que, planteada así la pregunta a trabajar, pudieran algunos de ustedes tener alguna opinión. Insisto, me interesa ver y analizarlo desde el punto de vista de los efectos internacionales que esto produce. Ofrezco la palabra. ¿Alguno de ustedes quiere decir algo de forma voluntaria? Vamos entonces a hacer las consultas del caso. Doña Winnie Orquera. Aquí. Buenos días, Winnie. Buenos días, profesor. ¿Qué nos puede decir usted? Sobre el tratado de que se está proponiendo. No, no hay ninguna propuesta de tratado, Winnie. Estoy analizando el caso del Fondo Monetario Internacional, su propuesta de aplicar un tributo por única vez a las fortunas más grandes de los respectivos países. Y entonces, ¿cuáles son los efectos internacionales que puede tener esto? ¿Nos obliga? ¿Estamos compelidos a hacerlo? ¿Es una orientación? ¿Es un mandato? ¿Qué creen ustedes? Bueno, yo creo que tal vez sí podríamos estar de cierta manera obligados a realizar esto, ya que igual hay que como defender los principios de los tratados que se han firmado hasta ahora, para como ver la transparencia del país a través de no sé cómo explicarme. Ya, no te preocupes. El tema es complejo, porque lo primero que hay que partir determinando qué es el Fondo Monetario. ¿Alguno de ustedes sabe lo que es el Fondo Monetario Internacional? Profesor, ¿Sí? A ver, hola, buen día. Winnie. Marisela, Ah, no, acá, ya, es otro, sí, Marisela, dígame. bueno, con respecto a esa como, es como una disyuntiva, es medio complicado, pero bueno, el Fondo Monetario Internacional es parte de las Naciones Unidas y Chile es parte también de ese organismo. Correcto. Y ellos, bueno, usted decía hay que partir por esa base, o sea, el Fondo Monetario Internacional está creado para que funcione bien la economía mundial. Y tal vez es un organismo técnico, entonces lo más probable es que ellos están viendo lo que está pasando y en vista de lo que está pasando es que están haciendo esa propuesta que es un poquito complicada, pero que a la vez lo ven desde la parte técnica como una solución. Y Chile, al ser miembro de las Organizaciones Unidas, perdón, de Naciones, de la Organización de Naciones Unidas, debiera sentirse en parte un poco como obligado a participar de esta propuesta técnica. No sé si me explico. El hecho de que Muy sea bien. técnico y que el Fondo Sí. Monetario Internacional sea un organismo especializado en este tema y que su función exclusiva prácticamente sea velar por el buen funcionamiento de la economía del mundo, no debiera ser tan descabellado pensar que Chile debiera acogerse a una instrucción técnica, no impositiva. No sé, no es algo como sesgado, ¿me entiende? ¿Me entiende lo que Sí, quiero decir? sí, Ya, perfecto. esa es mi opinión al respecto, de ese punto específico con respecto al Fondo Monetario Internacional, de por qué ellos lo están sugiriendo en esta época. A lo mejor hace 2 años atrás hubiese sido distinto.
antes de la pandemia. Muy bien, Marisela. Ha hecho un aporte notable porque efectivamente el Fondo Monetario Internacional se crea como un organismo multilateral en el año 1944, y es un órgano, dice bien, dependiente y vinculado a Naciones Unidas. Entonces la primera pregunta es, oiga, pero ¿cómo si Naciones Unidas se creó el año 1945 y el fondo se creó el año 44? Pero nos olvidamos que hay una convención de Naciones Unidas del año 1942 que fue suscrita por 26 países que ya estaban pensando primero en superar la crisis de la Segunda Guerra Mundial, estaban pensando en derrotar a las fuerzas del eje y además establecer un organismo que asegurara la estabilidad y la paz mundial, lo que se logra en la conferencia de San Francisco del año 1945. Chile no formó parte de esa convención del año 1942. ¿Por qué no formó parte? Porque hasta ese entonces Chile sostenía su neutralidad respecto del conflicto entre aliados y el eje. Situación que también mantenía Argentina y que era extremadamente crítico para el mundo de los aliados, por cuanto eran varios los buques que habían sido atacados en zonas de estos países neutrales, que les dificultaba sobre todo el paso entre Atlántico y Pacífico. Pero en eso el presidente Pedro Aguirre Cerda, abogado y también profesor, él mantuvo siempre el principio de la neutralidad en la sensación histórica por los conflictos internos existentes en el país entre quienes querían favorecer a los aliados y quienes querían favorecer al eje. Más aún, hasta esos momentos, el eje, y sobre todo Alemania, tenía un claro control de Europa, había invadido no solo Polonia, sino que también ya estaba metido en las zonas de Francia, había llegado a Italia y Grecia. No nos olvidemos que ahí incluso hay grandes combates en el norte de África. Quizás uno de los lugares que más ocupaciones tuvo por un lado y otro de los países en conflicto fue una ciudad llamada, que vale la pena cuando lee la historia de la Segunda Guerra Mundial, como la importancia que tenía este sitio para el desarrollo de las operaciones futuras. Entonces, en esa situación, claro, acontece el fallecimiento de don Pedro Aguirre Cerda, quien fallece como presidente de la República, y se llama a una elección el año 1942. En esa elección salió derrotado Carlos Ibáñez del Campo y ganó don Juan Antonio Ríos. Don Juan Antonio Ríos, destacado hombre del Partido Radical también, al igual que Aguirre Cerda, pero de Concepción, también abogado. Él estudió en la Escuela Fiscal de Leyes, algo así se llamaba. Aguirre Cerda estudió en la Universidad de Chile. Entonces, Juan Antonio Ríos se ve enfrentado a una fuerte presión diplomática de Estados Unidos directamente por agrupar a todo el continente latinoamericano
en torno a los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Allí se produce entonces el llamado Tratado de Río de Janeiro de 1942, en el que se discute varios temas, entre ellos algunos conflictos fronterizos, particularmente entre Ecuador y Perú, en los que también tenía injerencia Colombia. Se produce un quiebre porque no hay solución diplomática a ese evento, designándose incluso una comisión de terceros países que en calidad de garantes aseguraran la posibilidad de una salida diplomática al conflicto fronterizo referido. Pero el más relevante de todos los acontecimientos que allí se producen es que allí sí Chile toma la decisión de romper relaciones diplomáticas con el eje, vale decir, con Alemania, con Italia y con Japón. Eso entonces posibilitó la consecución de los acuerdos adoptados en la 2, porque agregó al número de países que ya habían suscrito dicha convención un número importante de países de América del Centro, de América del Sur y del Caribe, que tenían entonces un respaldo ya más homogéneo al conflicto bélico en desarrollo. Pero eso también posibilita entonces que con posterioridad de resultas de esas conversaciones, de esas convenciones y de ese tratado en particular, el Tratado de Río de Janeiro de 1942, emerjan, entre otros, la figura del Fondo Monetario Internacional. Juan Antonio Ríos, pues, así como Pedro Aguirre Cerda sostenía que gobernar era educar, Juan Antonio Ríos sostuvo que gobernar era producir. Y en su gestión presidencial se crean algunas empresas estatales importantísimas, como la ENAP. Ya el tema del combustible era un tema relevante y él incursiona creando esta empresa estatal, como también la Empresa Nacional de Electricidad, Sociedad Anónima, más conocida como Endesa. Ustedes ven que ENAP no, pero Endesa sí, fue privatizada en los años de la década de los 70 del siglo pasado por el gobierno de Augusto Pinochet. Es parte de la gran privatización de empresas que eran estatales. Y entonces Pedro Aguirre Cerda toma esta decisión trascendente. Perdón, Juan Antonio Ríos. Don Juan Antonio Ríos, que ya había sido en el gobierno de Alessandri embajador de Chile en Panamá, va en viaje al extranjero, ya estaba enfermo, se mantuvo en reserva la gravedad de su enfermedad. Por la prensa se informaba que era un resfrío, pero la verdad es que tenía, en definitiva, fallece el año 46 sin terminar su mandato. Y entonces a él sí lo sucede Gabriel González Videla, que dura hasta el año 1952 su mandato. De allí le sucede Carlos Ibáñez del Campo, luego Alessandri, luego Frei Montalva, luego el presidente Allende, después Augusto Pinochet y después la historia más reciente. Pero en ese tratado, y hace muy bien Marisela cuando dice, en virtud de la creación del Fondo Monetario Internacional
que hoy día debe tener los mismos 189 miembros de Naciones Unidas, hace que sus acuerdos adoptados en sus órganos de dirección sean en verdad recomendaciones para los Estados miembros. Sin embargo, dado el carácter, como bien resaltó doña Marisela, el carácter técnico del Fondo Monetario y su finalidad de impulsar y promover la estabilidad financiera mundial, son cuestiones que en general los países consideran con extremo cuidado. Sin embargo, el debate también se ha suscitado porque durante todas las décadas de los años 80 en adelante del siglo pasado, el Fondo Monetario tuvo una fuerte influencia en la adopción de medidas de corte neoliberal en todo el planeta. Cierto es que el año cae el muro de Berlín, lo que era el llamado bloque soviético socialista se empieza a erosionar. El año 1991, la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se desintegra, se crean numerosos países que antiguamente eran repúblicas en un estado confederado, y por lo tanto el mundo queda en una instancia de hegemonía unipolar. Digo así por cuanto desde el periodo de la Segunda Guerra en adelante, el mundo se caracterizó por tener una relación internacional de carácter bipolar. Un polo era Estados Unidos y sus aliados, y el otro polo era la URSS y sus aliados. Destruido el campo que controlaba y como área de influencia la antigua URSS, queda el mundo con una hegemonía única y además sin alternativa de desarrollo económico que no fuera crecientes corrientes de imposiciones por normas globales de libre tránsito, particularmente de capitales y de capitales financieros. Se generan fenómenos bien complejos, como por ejemplo paraísos fiscales para evadir tributos en los estados-nación, o el libre flujo de capitales con especiales reservas y consideraciones. En definitiva, así como en la década de los 60 se hablaba de la fuerte dependencia que tenían las economías nacionales locales, particularmente en el llamado tercer mundo, América Latina, África, Sudeste Asiático, Asia en general, su dependencia de las áreas o centros de poder que tenían sus respectivas áreas de influencia, se empieza a ver de que ya no son los estados-nación quienes son los ejes importantes del desarrollo económico, financiero y productivo del mundo, sino que son unas empresas llamadas transnacionales. Empresas que por su volumen, capacidad de capital, actividades que desarrollan, normalmente tienen una capacidad de influencia en las economías mucho más grande incluso que en los estados. En ese panorama, entonces, se genera el año 44 el Fondo Monetario Internacional, como también el año 1945 se crea el Banco Mundial. El Banco Mundial, a diferencia del Fondo Monetario, tiene por finalidad contribuir vía créditos internacionales para que los estados puedan desarrollar sus políticas de desarrollo, mejorar la calidad de vida de sus habitantes, y entonces el Banco Mundial tiene esta otra connotación que tiene que ver más bien con la cooperación y la ayuda internacional. Pero
Así como el Tratado de Río de Janeiro hizo un cambio tanto en la política interna nacional como en la posición de Chile en las relaciones internacionales, no es menor romper en medio de un conflicto bélico con uno de los dos estados o grupos de estados en conflicto. Eso entonces significa que los tratados son no solo un acuerdo de voluntades entre estados, sino que también marcan el destino de lo que es el desarrollo de las relaciones internacionales. Si no hubiese existido el Tratado de Río de Janeiro, es poco probable que Chile hubiese roto relaciones diplomáticas con los países miembros del eje y habríamos tenido un comportamiento diferente o distinto. Sin embargo, también el mantenerse al lado de los aliados en ese conflicto internacional, a la larga significó que se estuvo con el grupo de los vencidos. Si eso trajo beneficios o perjuicios a lo que es el desarrollo del país, lo vamos a dejar en el ámbito de las reflexiones personales para no tener influencia en lo que ustedes están pensando, pero sin lugar a dudas que hubo un antes y un después respecto de dicha situación. El tratado, entonces, viene a ser un órgano, un instrumento, perdón, de carácter internacional que está regido por el derecho internacional y que produce efectos jurídicos internacionales y también produce efectos o consecuencias también en el plano nacional. Hecha esa exposición, ¿será lo mismo un tratado que otro? ¿Será lo mismo un tratado sobre normas arancelarias aduaneras que un tratado de libre comercio, que un tratado de paz y amistad sobre temas limítrofes o que un tratado sobre derechos humanos? Dicha cuestión, entonces, es parte de lo que nosotros debemos discernir. Veíamos en la clase pasada, y lo dijo uno de ustedes mismos, que un tratado puede ser entre dos estados, en cuyo caso se denomina como un tratado bilateral, el Tratado de Paz y Amistad con Bolivia de 1904, solo lo suscriben Chile y Bolivia. Y después de 20 años de negociaciones, porque el armisticio que puso fin al conflicto bélico y el cese de las hostilidades se suscribió en el año 1884. 20 años después, y en gran medida porque el Congreso boliviano retardaba dificultades los intentos de sucesivos presidentes bolivianos por firmar ese tratado, impidieron hasta que el año 1904 se zanjó. Ese tratado bilateral tiene un distingo fundamental con otros tratados que son de múltiples estados participantes, en cuyo caso esos tratados se llaman colectivos o multilaterales. Allí entonces tenemos una definición de tratado que nos da cuenta de distintos órganos. Por ejemplo, la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños es una convención que tiene que ver con todos los estados que lo han suscrito. Y en consecuencia produce efectos jurídicos en todos los estados que lo han suscrito. Ahora bien, viendo esta situación
acaecida en el tratado, vuelvo a la pregunta, ¿será lo mismo haber suscrito el Tratado de Paz y Amistad con Bolivia que la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños, o un acuerdo de libre comercio con la Unión Económica Europea? Abro y ofrezco la palabra. Vamos a preguntarle a alguien que no haya hablado. A ver, doña Claudia Calderón. Buenos días, profesor. Buenos días, Claudia. Considero que realmente entre un tratado de lo que estaba diferenciando, yo creo que todos son distintos porque las consecuencias como jurídicas para los estados son diferentes. Ejemplo, la convención que se realizó con Bolivia, solo los efectos jurídicos que va a producir van a ser para Bolivia y para Chile. En cambio, un tratado como el Tratado de los Derechos, o sea, la Convención de los Derechos del Niño, en el que es multilateral, los efectos jurídicos también van a ser para todos los estados que están dentro de este mismo tratado. Correcto. Eso tiene que ver con el número de participantes, ¿cierto? Pero ¿habrá otro distingo entre esos distintos instrumentos? ¿Cómo así, profesor? No entiendo. Disculpe. Usted hace un distingo bien importante entre un tratado bilateral y un tratado multilateral, porque dice, claro, los efectos que se producen involucran a todos los estados que han suscrito el multilateral, en tanto que el bilateral, los efectos se producen solo entre los estados que lo suscriben. ¿No es así? Sí. Entonces yo le pregunto, ¿habrá otro distingo, otro elemento que pudiera producir una distinción entre un tipo de tratados y otros? Que no sea el número de participantes o suscriptores del tratado. Podría ser como, realmente no sé la diferenciación, pero podría ser la diferenciación entre una convención ejemplo, un tratado de paz o un tratado como el de libre comercio. La diferencia de todos esos. ¿Ya? ¿Y cuál sería entonces ahí el distingo, Claudia? Que ella describió usted nomás, pero no marcó cuál es el distingo. ¿Qué se distingue uno de otro? La vamos a dejar pensando un rato, Claudia. Vamos a preguntarle a otra persona, a ver. Gracias, profesor. Doña Magdalena Salas. Hola profesor, yo creo que es la materia en la que recae, una es de derechos humanos y otra es sobre temas comerciales. Esa podría ¿Ya? ser una distinción importante. Sí, hay un distingo, pero ¿cuál sería el distingo para nosotros los chilenos? Mm, No sabría darle la respuesta, profesor. Es que me estoy recién incorporando a la clase después de 2 años Ya, que no estuve estudiando. ya. Disculpe. No, está bien, está bien. Vamos a ver. Ustedes ya Profesor, han disculpe. pasado. Sí, Claudia. Claudia, podría ser, o sea, realmente se me ocurre respecto de cómo estos tratados o convenciones eh, se incorporan a como al ordenamiento jurídico de cada país nacional, porque los ordenamientos jurídicos son diferentes. A ver, desarrolla un poco más la idea. Me gustó la idea, pero desarrollalo un poquito más.
Em, Me refiero a la forma en que cada tratado o convención, una vez que ya está suscrito por un país, el país obviamente lo tiene que llevar a sus leyes, ¿cierto? Sí, Entonces, si todos los países tienen ordenamientos jurídicos diferentes, estos entran de diferente forma a cada país, o sea, cada país tiene que, ¿cómo se llama esto? Como acoplarlo a sus leyes y así, tiene que incorporar a su y así ordenamiento incorporarlo a sus jurídico, leyes. ¿cierto? Ujú. Sí, sí. ¿Y cuál sería la distinción entre uno y otro? Porque tiene usted toda la razón, ¿no? Es decir, no es la firma la que obliga al Estado. Vamos a verlo después cuando veamos las distintas etapas que se producen en un tratado solemne, que la firma no obliga al Estado, sino solo a continuar con los trámites necesarios para su ratificación. Y a lo menos en Chile, quien ratifica los tratados internacionales es el Congreso Nacional por iniciativa del presidente de la República. Pero por ahí va precisamente la distinción entre uno y otro. ¿Quién tiene alguna otra idea? A ver, don Michael Torres, está al habla. Buenos días, profe. Buen día. Aún tampoco sabría decirle, estoy pensando. Ya, continúo nomás pensando. Entonces, a ver, don Renato López. Mm, no, profe, tampoco logro analizarlo bien la situación, perdonen. Está bien. Ustedes ya tienen que haber pasado dogmática constitucional y también derecho constitucional, ¿no? En su malla curricular. Estoy preguntando, ¿me escucharon? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya lo pasaron, ya. Entonces, bien, con esa respuesta que me han dado y dado el tiempo transcurrido, voy a dar los 10 minutos de descanso para que ustedes en esos 10 minutos, junto con tomar su cafecito, un vaso de agua, en fin, piensen un poco en esto que estamos hablando, cuál sería la distinción entre los distintos tipos de tratados respecto de su vigencia, ejercicio y en consecuencia aplicación en el ordenamiento jurídico nacional. ¿Hay alguna duda sobre lo que hemos hablado en esta primera parte de la clase de hoy? ¿Alguna pregunta, inquietud? Entonces, nos volvemos a juntar a las 11:07. Nos vemos, gracias. Gracias, profesor. Nos vemos, profesor.
Perdonen que me haya demorado unos minutos, pero tuve problemas técnicos habituales en esta cosa. No tenía internet. Volvemos entonces a la pregunta que dejamos formulada al terminar la primera parte de la sesión. ¿Cuál es, a juicio de ustedes, los distintos fenómenos jurídicos que se producen respecto a los distintos también tratados que pueden existir en el ámbito internacional? Ofrezco la palabra. A ver, doña Ain Ale, ¿está conectada? Buenos días, profesor. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? Yo le escucho ahí. Le digo que si me podría repetir la pregunta. Ya, la pregunta era que dejamos formulada al final de la primera parte de la clase, que dieran su opinión sobre los efectos jurídicos que se producen en nuestro ordenamiento jurídico según los distintos tratados que pueden suscribirse y ratificarse por el Congreso Nacional. Profesor, yo creo que ay, me quedé en blanco. Alguien tiene prendida una radio para que por favor le baje. Tiene la palabra Magdalena Salas y luego Alexandra Araya. Profesor, con respecto a la pregunta, estuve ahí hojeando una diferencia con respecto a los tratados, que una sobre los tratados que hablan de derechos humanos y los tratados de libre comercio. Y la primera diferencia que vi fue la ejecutabilidad de este tipo de tratado. Ya. Que una es que los tratados de comercio, de tratados de libre comercio, tienen como fin generar obligaciones entre estados y no establecer derechos para particulares. Porque por lo que leí, habían casos en donde personas particulares exigían al Estado el cumplimiento, pero con respecto basándose en tratados de libre comercio, porque no había una claridad en ese aspecto sobre la autoejecutabilidad de los tratados. Eso estuve como leyendo, como una diferencia. Ya. Aun cuando... se entiende que la autoejecutabilidad son aquellas que no son exigibles inmediatamente. En este caso, los tratados que hablan sobre derechos humanos son exigibles y los tratados de libre comercio no son exigibles inmediatamente por particulares. Algo así entendí. Ya, no. Mira, los tratados autoejecutables, self-executing, esos son aquellos tratados que contienen normas que posibilitan su inmediata aplicación, que es distinto a lo que tú estás señalando. Ya entiendo. Claro, estuviste leyendo el libro de Llanos, porque ahí se habla de precisamente de los tratados autoejecutables, que es un distingo entre los, eso sí, es un distingo entre los tratados, ¿cierto? Pero quería ir a otro punto yo respecto de la diferencia entre estos tratados. Entiendo. A ver, ahí ha pedido, ya Magda, había pedido la palabra dona Alexandra Araya y luego doña Claudia Calderón.
La escuchamos, Alexandra. Ay, lo siento, no había desactivado el micrófono. Buenos días, profesor. Buen día. Lo mío se pareció mucho a lo que dijo la compañera recientemente. En realidad, podría agregar que los tratados internacionales sobre derechos humanos, cuando entran a la esfera de la legalidad del Estado o gobierno, no vuelven a salir y se mantienen durante la perpetuidad en realidad. Ya sea estén una vez ratificados, no salen de la esfera legal del Estado. O sea, todo tratado ratificado por el respectivo Estado-Nación se incorpora y por lo tanto es parte de su ordenamiento jurídico. Ahí no hay distinción. A ver, pidió la palabra doña Marisela, también la había pedido doña Claudia y luego, Magdalena acaba de hablar. Doña Marisela, la escucho. Profesor, disculpe, bueno, igual estuve hojeando varias todavía no puedo encontrar como la respuesta a ese planteamiento específico, pero sí algo que me llamó la atención y que lo habíamos visto antes y lo encontré en distintos artículos, porque nunca voy a saber cuál dice la verdad, porque son escritos por personas. Así que igual lo busqué como en la biblioteca del Congreso. Y lo que me llama la atención, que no es la respuesta, pero sí creo que es importante que la Constitución chilena no contempla una disposición expresa general con respecto a eso, a la posición de los distintos tratados del derecho internacional público. Y me llamó la atención que es así, o sea, lo que quiere decir es que la Constitución toma para sí, o mejor dicho, cuando se firma el tratado, una vez que se ratifica, la Constitución pasa a ser ley superior por la forma en cómo se ratifica. Creo que eso sí lo entiendo, pero lo dejo como una discusión porque a la vez igual puede que tenga que ver con eso, cómo la Constitución hace distingo entre un tratado y otro. Ajá. Profesor, ¿Y a tu juicio hace distingo o no hace distingo? Bueno, yo lamentablemente no he podido leer esa parte de la Constitución, pero me da la idea de que sí, porque dice que hay tratados, o sea, no lo dice, sino que eso lo vimos en la clase anterior de Constitución, de dogmática constitucional, donde hay temas que son de exclusividad, por ejemplo, del presidente de la República. Y hay otros temas que son más generales y que se pueden tratar o abordar desde otra manera, directamente desde el Congreso, como una ley más ordinaria o una ley constitucional. Eso tendría que como estudiarlo de nuevo o reestudiarlo. Pero obviamente que sí, hay tratados internacionales, porque del listado de tratados internacionales que podría ratificar Chile sobre derechos humanos, sobre acuerdos comerciales, sobre paz y todos los que se puedan tratar, todos los temas que se puedan tratar, hay algunos que obviamente son exclusividad, materia de ley exclusiva del presidente y otras que no son exclusivas del presidente. Y por ese lado creo que puede haber una respuesta a la pregunta, pero yo todavía no la encuentro. Ya. En todo caso, ¿Profesor? Marisela, ¿Clasificaciones? enseguida, Claudia, en todo caso, Marisela, le quiero hacer un aporte. El presidente tiene iniciativa exclusiva en materia de ley y también tiene la exclusividad, por ser él el responsable de conducir la política exterior de la República frente a potencias extranjeras, de presentar para su aprobación o rechazo los tratados que se hayan suscrito. Sin embargo, cuando estamos hablando de tratados, estamos hablando de iniciativa de ley, porque ahí los tratados siempre dependerán de la gestión que haga el presidente de la República. Mire, nos está quedando poco tiempo, hay 3 alumnas que pidieron la palabra, ya, hay 4. Me prefiero darle la palabra a usted antes de dar una respuesta general. Parta doña a ver, habló ya doña Marisela, doña Espere, Alexandra. profesor. Antes de mi Claudia, compañera, diga. quería Claudia, realizarle sí. como respecto de lo que dijo mi compañera, creo que Marisela recién,
Sí. que igual estaba buscando en el libro de Llanos y encontré que respecto del artículo 5, o sea, el artículo 5, inciso 2 de la Constitución, Sí. hace una diferencia respecto de la jerarquía que se le dan a los tratados. O sea, Ajá. supongo que cuando estos llegan ya y se tienen que colocar ya acá en el país, ¿no? Esa podría Ya. ser también una diferencia respecto de lo que mi compañero igual estaba planteando recién. Perfecto. Por ahí va la cosa, exactamente. El segundo del artículo 5 de la Constitución, y por eso yo les dejé en bandeja, como en términos futbolísticos, la pelota frente al arco y el arco sin arquero. ¿Por qué? Porque el artículo 5, inciso segundo de la Constitución, es una modificación, una de las dos más importantes que tuvo la Constitución del 80. Esta es la del año 1989, que negocia poco antes de que asuma el presidente Patricio Elwin. Y este artículo dice ni más ni menos que en el inciso primero dice que la soberanía reside esencialmente en la nación. Y tiene otro texto. Pero el inciso segundo señala, el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Vale decir, efectivamente aquí está dado la mayor categoría jurídica, porque establece además que estos tratados o los derechos esenciales otorgados en la Constitución, que están en el numeral 19, en el artículo 19, perdón, tienen entonces una mayor jerarquía y además constituyen un límite a la soberanía. Vamos a dejar pendiente para la próxima clase qué puede significar límite a la soberanía y por qué entonces se hace el distingo entre tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Pero efectivamente aquí está el distingo fundamental entre un tipo de tratados y otro respecto de su aplicación en nuestro ordenamiento jurídico. Allí entonces hay una mayor valoración a lo que significa, y la palabra que usa es proteger, otorgar protección, otorgar amparo, a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza del hombre, que es ni más ni menos que la definición abstracta, teórica, de lo que son los derechos humanos, porque dichos derechos nos pertenecen por la sola condición de ser un ser humano. Hay dos palabras solicitadas y también ofrezco la palabra por si hay alguna duda respecto a lo que hemos hablado en esta parte de la clase. Doña Winnie tiene la palabra y después doña Marisela. Bueno, profesor, igual quería hablar sobre lo que había dicho la compañera Marisela sobre el artículo 5. Y también yo recordé que había una pirámide de Kelsen que se hablaba de como cuál era la norma que tenía como más importancia, y me acuerdo que los tratados internacionales junto con la Constitución estaban en la cúspide. Sí. Entonces, eso como que quería acotar también, que me había acordado porque igual abrió la palabra como a la discusión sobre el tema. Perfecto. No, es que esto es súper interesante, las últimas opiniones de todos ustedes, o todas ustedes, y las felicito y los felicito, pero ya está pillando el tiempo, entonces voy a dar las últimas dos palabras y voy a dejar pendiente estas opiniones,
para que las retomemos en la próxima clase, que ya nos corresponde el día lunes, ¿no? ¿O martes? Lunes 19 de abril. El lunes a las 10:15, sí. Ya, sigue la doña Yamilet. También pidió la palabra. Y después doña Marisela. Hola, buenos días. Buen día. Tengo una duda, en verdad, que me surgió como de la discusión que están teniendo. ¿Qué va a pasar ahora con el nuevo proceso convencional que se va a dar ahora con respecto a los tratados internacionales y todo eso? Tenía más la duda porque si nuestra carta fundamental es la Constitución y ahí estamos casi como que no partiendo de cero, pero la idea era en un inicio ese. ¿Qué pasaría con ciertos tratados internacionales que ya están ratificados por nuestro país, que están vigentes y todo? Ajá. Buena pregunta. Doña Marisela. Profesor, quedó la manito alzada ahí nomás, pero Ya. Perfecto. quiero seguir la discusión en la próxima clase. Muy bien. Me gusta ese tema. Don Rodrigo también, que sé que por lo menos en la clase pasada estaba con el micrófono malo, ha intentado mandar unos chats, pero no los alcanzo a abrir. Entonces no me quedo sin poder conocer lo que él piensa. Pero vamos a dejar las opiniones pendientes para la próxima clase respecto de lo que hemos hablado de la vigencia de los tratados internacionales y respecto de su jerarquización, que son los dos temas que han tocado las últimas dos alumnas que han hablado. Y mi excusa a don Rodrigo Tamblay porque no alcancé a abrir su chat, pero después de clase lo voy a abrir y se lo voy a contestar. ¿Alguna otra inquietud antes de cerrar la clase? Bien, nos vemos entonces el lunes en clase. Que les vaya muy bien. Adiós. Adiós, profesor, que le vaya Adiós, bien. gracias, profesor. Adiós. No, profesor. Adiós, Esté muy bien. profesor. Chao, chao. Hasta luego, profesor.